Variación de la apertura con respecto a la variación de la señal M por la variación del CB con respecto a la variación del B. Recordemos que el CB es el dimensionamiento de la ventana de la apertura por la variación del CB con respecto a ese CB. Ese es el valor que hay en las unidades. Carbones por minuto. ¿Y a qué me refiero con particularidades? Bueno, pues este primer término, que es la variación la variación del CB respecto al BP, pues es lo que proporciona la característica de la lámpara. Y la última parte, la variación del flujo con respecto al CB. Que hace el vástago para mezclar, ok, pero ¿en qué sentido? Eso tiene que ver con sí, tenemos el porcentaje de apertura. Bueno, 0 o 100%. Pero nuevamente, siempre por también conocido como posicionamiento. ¿Cuáles son las funciones de falla? ¿A falla abre o a falla cierra, no? Ajá, y de qué depende, pues, de la válvula o del proceso, ¿no? La condición segura del proceso, dependiendo de ello, establecemos esta acción de la válvula. Entonces, tenemos que para falla o falla abre, también conocido como aire para cerrar, o air to close, tendremos este bloque va a ser igual a 1 menos aire sobre 0 negativo. Sin ponerlo como parte de la ecuación, pero es importante definir que cuando esa falla abre, esto se considera como signo negativo. Y cuando es
a falla cierra, fail to close, también conocido como aire para abrir, air to open. Bueno, pues el BP es igual a M sobre 100. Y esto es considerando un signo positivo. Ahora nos pasamos a la parte de la capacidad de flujo. La capacidad de flujo, pues no es más que la ecuación que nos puede proporcionar el fabricante para definir el flujo, cómo se comporta con respecto al CB y la caída de presión de la válvula, ¿no? Entonces, para estos casos, bueno, para el caso de un flujo en galones por minuto, tenemos como ejemplo esta ecuación, donde F es igual al CB por la raíz cuadrada de la presión diferencial sobre la gravedad específica. Pudiera ser que, y esto está en galones por minuto, ¿no? A lo mejor queremos definir el flujo, pero en libras por hora. Entonces ahí ya sería 500 por el CB por la raíz cuadrada de GF por delta P, ¿no? Y esto es en libras por hora. Ahora, la característica de la válvula. ¿Qué es la característica de la válvula, ingenieros? ¿Cuáles son esas características? ¿Podría ser la curva de relación de apertura y flujo? Curva de relación de apertura y flujo, correcto, pero ¿cuáles son? De esa manera observamos las características, pero ¿cuáles son? Entonces tenemos aquí que esto es por ciento de apertura. Es el BP, ¿no? Y este es el CB max. Y entonces va de un 0 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? Y acá también 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? 60, 80, 100. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son esas curvas características, ingenieros? La más fácil, la más idónea. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? Ay.
Si no, voy a regresar. Ay, casi. Ahí está. ¿Se acuerdan de la característica lineal? No. Que es una relación proporcional, ¿no? Abro un 20%, obtengo un 20% de la del dimensionamiento del CB máximo de la válvula, ¿no? Recordando que el CB era la cantidad de galones por minutos con una válvula totalmente abierta de agua. ¿Se acordaron? La otra característica, ¿cuál era? Una muy importante. Muchas veces requiero que con muy poca apertura, pues mi válvula me proporciona la mayor cantidad del CB máximo, ¿no? Entonces, con un 20% prácticamente estoy llegando a un 80%. Ahí está. Esto es de apertura rápida, ¿no? Y la otra, pues, es una curva más o menos de este tipo. No, aquí. Lineal, pues CB, el primero apuntador, aquí está. CB va a ser igual al CB máximo multiplicado por la variable BP. Y en el caso del isoporcentual, para una rangueabilidad del 50, el CB va a ser igual al CB max por la rangueabilidad elevado a la BP menos 1. Y entonces ya tenemos las características, bueno, no características, las propiedades que conforman una válvula de control, ¿no? El objetivo es definir estas variaciones con respecto a las variables correspondientes. Aquí solamente he definido sus propiedades. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué les parece? Para el caso de la acción de la válvula, obtener la variación de BP respecto a la señal M, pues en ambos casos es 1/100, ¿no? Claro que depende si la válvula es a falla abre, pues va a ser negativo, o si esa falla cierra, pues va a ser positivo.
En el caso de la válvula, la capacidad de flujo de la válvula, para galones por minuto, pues la variación del flujo con respecto al CB, pues en este caso simplemente es la raíz cuadrada de la presión diferencial sobre la gravedad específica, ¿no? Para el caso de la característica lineal, el CB, la variación, ay no, acá lo pongo. La variación del CB respecto al BP, pues simplemente va a ser igual al CB máximo, ¿no? Y la variación del CB para una característica isoporcentual con respecto al BP, realmente sería el logaritmo natural de alfa multiplicado por el CB max por alfa a la BP menos 1, pero esto hay que linealizarlo. Linealizándolo, simplemente queda como logaritmo natural de alfa multiplicado por CB de estado, ¿no? Y ya tenemos aquí pues nuestras variaciones requeridas. Entonces vámonos hasta acá arriba, en donde definimos la ecuación para obtener KB, que es pues la multiplicación de las diferentes propiedades que conforman a la válvula. Entonces, si yo quiero obtener una KB, voy a poner acá al lado KB, para una válvula que es cuya posición a falla es a falla abre, con el flujo en galones por minuto y una característica lineal, pues entonces sería a falla abre, sería menos 1 sobre 100, característica lineal sería por el CB max nada más, y flujo en galones por minuto, pues sería entonces por la raíz cuadrada la presión diferencial sobre la gravedad específica. Dándole valores a esto, pues ya obtendría mi ganancia, sería una ganancia negativa. Para el caso de esa válvula, repito, con una posición a falla abre, característica lineal, en galones por minuto. ¿Dudas? No, profe. De momento quedó claro.
Muy bien, Inges, pues realmente esto es lo de la sesión de hoy. Gracias por conectarse. Pues estamos en espera, ¿no?, de la respuesta de la dirección. Esperemos que antes de las 7 ya hayan dado una respuesta y de ser así, pues nos veremos mañana. De otra forma, lo que estoy pensando es que, bueno, si para mañana, si hoy no está la respuesta para poder accesar mañana, entonces, esperando que sí autoricen los del jueves, digo, lo de mañana, los del miércoles y jueves, entonces los que están, se programaron o estaban programados para entrar el martes, pero no sé si es su caso. A ver. Digo, también, por ejemplo, para los que tenemos el jueves, nos confirmaría de igual manera. Sí, claro, para todos les confirmo, nada más estoy checando. Sí, ustedes están programados martes y jueves, entonces, si no tenemos el permiso hoy para acceder mañana martes, buscaré que entonces la sesión de mañana martes se pase para el siguiente martes, nada más. Pero pues yo les aviso en el transcurso del día. De acuerdo. Sí, perfecto. ¿Vale? Perfecto, pues gracias por conectarse y nos vemos, esperemos mañana, ¿no? Tenga buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Hasta luego, profe.